Solo creer. Todo es posible. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a abrir las Escrituras en Hechos capítulo 4. Versos 10 y 11. Hechos capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Señor, para darte gracias por tu bondad, tu misericordia, por el gran privilegio que nos concedes ahora para estar en tu presencia, Señor. Danos gracia abundante para estar delante de ti, Señor. Llena nuestros corazones de tu presencia. Que tu Espíritu Santo revele tu palabra en cada corazón, Dios. Edifícanos a través de tu palabra y fortifícanos con tu fuerza, con tu poder. Danos la fuerza que necesitamos para proseguir, Señor. Nos ponemos en tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar un poco sobre lo que el hermano Branham habla, sobre esa roca, esa piedra que Daniel vio, que se desprendió de la montaña y vino y pegó sobre los pies de la imagen.
y ésta se desmoronó. Y ya sabemos que esa imagen representa todos los reinos de la tierra hasta el final, empezando con Nabucodonosor hasta la guerra de Armagedón, que sucederá en los tiempos de la gran tribulación, después de la predicación y muerte y resurrección de dos testigos que vendrán, dos profetas, que serán Moisés y Elías, y eso será en la gran tribulación, la cual dijo Daniel por el Espíritu Santo, que nunca ha habido sobre la tierra semejante tribulación, algo que se parezca a eso que vendrá un día sobre la tierra. Y entonces Daniel, a través del sueño de Nabucodonosor, pudo ver los reinos que habría sobre la tierra, unos más fuertes que otros, pero al final en los pies y en los dedos era una mezcla de hierro y barro. Y aunque eso no se mezcla, o sea, no se pega, de todas maneras harán alianzas, pero no será una cosa firme. Y Daniel vio que de la montaña se desprendió esa roca que vino y pegó sobre los pies de la imagen y desmoronó los pies, que eran hierro y barro, pero también el hierro que formaban las piernas. La roca también lo desmenuzó, y el bronce, y la plata, y el oro, todo de lo que estaba hecho la imagen, se vino al suelo, se desquebrajó, se quebrantó. Y esa roca, Daniel vio que no había sido cortada de la montaña con mano de hombre, sino que en realidad esa fue una obra de Dios. Y la roca, esa roca, es un tipo de Cristo. Y vendrá ese tiempo cuando Él mismo vendrá y desmenuzará los cimientos de todo ese gran sistema gentil. Se vendrá abajo, acabará con todo y será instaurado un nuevo reino. Eso será el reino del Hijo de David, que es Cristo. Amén. Eso es en pocas palabras lo que sucederá. Y dice el hermano Branham que Dios ha estado edificando su iglesia y que lo ha estado haciendo en forma de una pirámide, como de piedra. Y sabemos lo que significa roca o piedra.
significa revelación. Amén. Revelación. Y así lo dijo Jesús, que sobre esta roca sería edificada la iglesia del Señor. Amén. Entonces, dice el hermano Branham, la edad de la iglesia ha venido desde un principio de la Reforma, ha venido Lutero allá en los tiempos que fueron colocadas las piedras del fundamento. Y sabemos que las piedras del fundamento fueron los apóstoles. Y lo vamos a ver con la escritura. Dice, edificados en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces la enseñanza de apóstoles y profetas, que en realidad fue la revelación de Jesucristo, la enseñanza de ellos fue lo que Dios les reveló para que escribieran. El mismo apóstol Pablo dijo, lo que yo les he enseñado ha sido por revelación. Amén. Y debe de ser así. O debió haber sido así, y así fue. Porque él nunca fue un hombre casado, pero sabía tanto de la vida matrimonial. Supo poner el fundamento para una familia correcta, poniendo el orden en el marido, poniendo en orden la esposa, poniendo en orden los hijos, y él nunca estuvo casado. Pero lo que él recibió y escribió no era su experiencia personal, sino que fue Dios quien le reveló su enseñanza, su doctrina, le fue dada por revelación. La experiencia es buena, pero nunca será el fundamento de la iglesia. El fundamento es lo que los apóstoles y profetas recibieron por revelación. Al grado de que dijo Pablo, si después de mí viene un ángel y les predica algo diferente, que sea anatema, que sea maldito, dijo. Aún si yo mismo vengo después y les enseño una cosa diferente, déjenme ser anatema, déjenme ser maldito, porque lo que yo les he enseñado, lo que yo les he escrito, lo que yo les estoy dejando, lo recibí por revelación. No es cosa de hombres para que los hombres lo cambien a la hora que les dé la gana, como hace el Papa de Roma. Nosotros tenemos un fundamento, la Iglesia de Jesucristo tiene un fundamento y somos exhortados a ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Algunos enseñan que los profetas
pues nada más son hasta Juan, y que de ahí para adelante ya no hay profetas, pero están rotundamente equivocados. Pedro fue profeta, Pablo fue profeta, Juan fue profeta, porque a ellos les fue revelado pues la mayor parte del Nuevo Testamento. Todas las cartas apostólicas, pues son cosas que ellos aprendieron. Indudablemente que el Nuevo Testamento nace del Antiguo Testamento, nace de las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque no tenemos dos Biblias, es una sola Biblia. Y los profetas antiguos, dice la Biblia, que ellos fueron inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, al grado que la misma Biblia dice en el Nuevo Testamento que el mismo David, él fue un profeta. ¿Quién puede negarlo? ¿Quién puede negarlo cuando vemos su vida, cuando vemos los salmos que él escribió, las penitencias y tantas cosas que él recibió y dejó escritas para nosotros, a pesar de tantos errores garrafales que cometió el rey David? Sin embargo, Dios dijo: David es un varón conforme a mi corazón. Póngase a pelear con Dios. Y los errores tan brutales que cometió. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que David también era profeta. Él era un tipo de Cristo. Él no fue un sacerdote. Sin embargo, a él se le permitió comer los panes de la proposición que solamente lo comían los sacerdotes. Amén. Así es que el fundamento nuestro, el fundamento de la iglesia, no es lo que se escribe en tantas constituciones espirituales de iglesias denominacionales. La mayor parte de ellos son mandamientos de hombres o interpretación de hombres. El fundamento de la iglesia, donde ella crece, donde ella es edificada, es la enseñanza, la doctrina de apóstoles y profetas. Amén. Y se nos exhorta a ser edificados sobre apóstoles y profetas. ¿Por qué han nacido tantas denominaciones? Porque han buscado otros fundamentos con apariencia de religión, con apariencia de piedad, pero no se puede ser piadoso cuando se suplanta la verdad de Dios para poner en su lugar los mandamientos de los hombres. Eso es impiedad, eso es maldad, eso es apostasía, eso es fornicación espiritual. Por eso es la exhortación de estar fundamentados sobre la enseñanza de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, pues Jesucristo mismo.
Amén. Jesucristo mismo. Y de este Jesús, porque desde el Antiguo Testamento estaba profetizado, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra fundamental. La piedra que desecharon los edificadores, Dios la puso como el fundamento, como cabeza del fundamento, como el sostén de todo el edificio. Entonces, cuando vieron que Pedro y los otros apóstoles habían hecho este gran milagro de haber sanado a aquel hombre, Pedro, con la fuerza de Dios y siendo hombres del vulgo, hombres sin letras, dice la Biblia, los mismos fariseos y saduceos, grandes maestros, reconocieron que hablaban con mucho denuedo, con mucha facilidad y con mucha certeza la palabra de Dios. Sea notorio a todos vosotros, dijo Pedro, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Este Jesús, dijo Pedro, es la piedra reprobada que vosotros, los edificadores, por vosotros los edificadores, reprobada por ustedes, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la cabeza principal, la roca, la piedra, el fundamento principal. Dijo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los acusó el Espíritu Santo de haber rechazado la piedra, la roca, la revelación, el mensaje de esa hora. Lo estaban rechazando, pero Dios tomó eso para que fuera el fundamento eterno de esa iglesia naciente. Amén. Entonces, no vamos a hablar mucho porque creo que me estoy deshidratando aquí. No me estoy quejando, solo les estoy diciendo lo que está pasando. Entonces, porque estamos hablando de esa roca que Daniel vio, que cuando esta roca vino, no cortada con mano, sino por el poder de Dios, vino para destruir aquella imagen que representaba todos los reinos de la tierra que habría desde los tiempos de Nabucodonosor hasta que Jesús venga. No está hablando del rapto, sino cuando Jesús venga y ponga sus pies sobre la tierra. Cuando viene por la novia, Él no pone sus pies sobre la tierra. Nuestra cita es en los aires. Por eso la confusión, porque la Biblia dice que Él se fue
Cuando Él fue levantado, fue escondido por las nubes y ya no lo volvieron a ver. Luego en Apocalipsis lo vemos venir en un caballo blanco, pero no es el mismo hecho. Amén. No es el mismo hecho. Primero es el arrebatamiento, luego la tribulación, luego su venida personal para presentarse a los judíos. Y es allí donde ellos lo reconocerán. Amén, para que no se confunda cuando usted lee el Apocalipsis. La segunda venida de Cristo para nosotros es el rapto. Para el mundo será cuando Jesús venga y ponga sus pies sobre la tierra y venga pues en un caballo blanco. Y enfrentará esa guerra de Armagedón, que tan pronto como me documente un poco más, pues vamos a hablar un poco de eso, de la guerra de Armagedón. Es algo que muchos no entienden y nosotros mismos tenemos que estudiar cuidadosamente para hacer una separación de la guerra de Armagedón y la otra gran guerra que habrá después del milenio. Entonces, porque es emocionante saberlo, no queremos estar allí. Nosotros nos vamos antes, gracias al Señor por ello. Pero la guerra de Armagedón es algo inevitable, es algo que viene sobre la tierra. Y Dios ahora simplemente está preparando las cosas. Ese odio que hay ahora entre judíos y árabes, un odio a muerte. Hoy mismo, no estamos hablando de cosas del pasado, de ahora, de todos los días. La guerra entre palestinos y hebreos es una guerra de milenios. Y son parientes en cuanto a la carne. Pero en cuanto al espíritu, pues uno fue dueño de las promesas y es dueño todavía de muchas promesas de Dios. Ese es Israel. Es dueño de esas promesas y nadie se las puede quitar. No podemos pedir que actúen como cristianos porque no lo son. No lo son. Son un pueblo que todavía trata de regirse por la ley de Moisés y todavía están esperando al Mesías. Ellos no pueden creer que el Mesías ya vino y cumplió al pie de la letra cada profecía que había sobre de él. Y los judíos verdaderos que llegan a reconocer a Jesucristo o se convierten al Evangelio o se la pasan llorando porque no pueden decirlo. Aún los grandes rabinos que hablaron con el profeta mejor se ponían a llorar porque entendían que Jesús era el Mesías que ellos todavía están esperando. Pues un día vendrá. Un día vendrá y se presentará. Entonces, vino esa edificación de la iglesia desde la primera edad. Y aquí el hermano Branham explica cómo la iglesia en su principio, pues las conversiones eran por miles. Entonces, de acuerdo a cómo venía caminando la iglesia y como lo narra la historia, como sucedieron los hechos, pues aquella iglesia primitiva indudablemente que fue una iglesia poderosa. Luego vino la edad de Éfeso, donde se dedica la escritura a hablar de la iglesia gentil, porque la iglesia judía en verdad fue un fundamento.
Amén. Sus apóstoles, todos ellos judíos, pero convertidos, creyentes, la simiente que estuvo esperando verdaderamente al Mesías y que creyó en el Mesías. De eso sacó el Señor, pues 12 apóstoles. Aunque uno fue el hijo de perdición y murió ahorcado y sus entrañas se derramaron sobre la tierra, pero luego Dios lo suplió. Lo suplió a través de Pablo. Amén. Que era según se dice y según la historia, no la bíblica, sino la otra, pues que Pablo era un hombre delgadito, un hombre que narizón, etcétera, pero un gran hombre de Dios, y que fue un hombre muy fiero en el judaísmo. Pero cuando se encontró con Cristo, toda su valentía, todo su valor, se vino al polvo y solamente pudo decir: ¿qué quieres que haga, Señor? Se rindió a Jesucristo. Amén. Y eso lo introdujo al cuerpo de Cristo para suplir el lugar que había dejado Judas. Los apóstoles echaron suertes, pero esa no era la forma, pues ellos todavía no recibían el Espíritu Santo, pero echaron suertes, y las suertes cayó sobre uno que se llamaba Matías. Pero pues Dios no lo escogió. La Biblia no dice nada de algo que hubiera hecho Matías. Pero el que Dios había escogido en verdad era al apóstol San Pablo. Amén. Y en realidad no porque fuera un gran estudioso. Pues Pedro y Juan eran pescadores. Pero cuando ellos empezaron a hablar la palabra de Dios con el Espíritu Santo, era tan fácil la palabra, tan fluida la palabra que salía de ellos, que los mismos sacerdotes se quedaron maravillados. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, acá de la pobretada, de los pobres, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Entonces el apóstol Pablo no fue escogido simplemente porque fue un gran estudioso, sino porque Dios vio algo diferente en él. Y no en ese día, sino antes que el mundo fuese hecho. Dios conoció a Pablo y su carácter, y a Dios le agradó y lo escogió. Y lo predestinó para ser un apóstol de los gentiles. Cuando Pablo nació en la tierra y creció, y se volvió un enemigo religioso de los cristianos, pues Dios en la columna de fuego le apareció en el camino y le habló. Y él en su discernimiento, él supo que esa luz no era otra cosa, sino la misma columna de fuego que había guiado a Israel por el desierto. No había otra explicación para ese gran erudito de la palabra. Amén. Y estando tirado en el suelo, él alzó los ojos y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón.
Pablo se rindió inmediatamente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la rendición incondicional. Cuando el hombre no mide circunstancias, no mide nada, simplemente se rinde y dice, ¿qué quieres que yo haga? Y lo que Dios le dijo que hiciera, eso es exactamente lo que él fue e hizo. Amén. Bueno, somos exhortados a crecer sobre las enseñanzas de apóstoles y profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. No especifica la Biblia, pero solamente dice fundamentados sobre apóstoles y profetas. Le preguntaron al hermano Branham, ¿qué es la novia? La novia, dijo, son apóstoles y profetas y pastores y maestros y evangelistas. Eso es la novia, que quiere decir que la novia de Jesucristo está sobre el fundamento de los siervos de Dios, que Dios eligió para semejante tarea. Ella es lo que nosotros predicamos. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que predicamos y no predicar solamente al vapor, porque eso no fundamenta a nadie. Tenemos que enseñar la revelación que Dios le dio a los apóstoles y a los profetas. Amén. Ese es el fundamento, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la palabra revelada a nuestro tiempo. Ese es Cristo para nosotros. Amén. Ese es el fundamento para nosotros. Para Lutero, para los luteranos en aquel tiempo, fue el justo por la fe vivirá. Ese era su fundamento. Esa era la revelación del día. Amén. Pero no era suficiente. Luego vino Juan Wesley y les dijo, luteranos, justificación es buena, pero sin santidad nadie verá al Señor. Y ese fue el mensaje de Juan Wesley. Sin santidad nadie verá al Señor. No basta decir, yo creo en Jesucristo. No basta decir, yo creo que la sangre me ha limpiado de todos mis pecados. No es solo decirlo, hay que vivirlo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y luego vino, porque en los tiempos de Wesley hubo avivamientos, derramamientos del Espíritu Santo. Pero luego vino el tiempo de los pentecostales, que no era otra cosa sino el principio de la iglesia de la Odisea. Nació con dones, con restauración de los dones, y era una cosa maravillosa. Amén. Pero nosotros por el Espíritu entendimos, no era suficiente tener dones del Espíritu Santo. No era suficiente, porque la iglesia era dada al mundo, porque la iglesia era dada a pelear entre sí, a murmurar entre sí. Y los mismos que profetizaban y hablaban lenguas cometían cosas que no eran correctas, y vimos que se necesitaba algo más que dones.
Amén. Y entonces fue cuando Dios nos habló por una profecía y nos dijo que vendría un mensaje y que sería el último mensaje para la iglesia. No pasaron 30 días cuando ese mensaje llegó. Era el mensaje de la edad de la iglesia. Era el mensaje traído por el mensajero de Dios profetizado en la Biblia que vendría en el tiempo del fin. Cuando el mensaje llegó, nosotros lo creímos y lo seguimos creyendo. Paramos de predicar. Cesaron las lenguas, cesaron muchas cosas. Teníamos temor de predicar y de decir algo que no fuera de Dios. Queríamos estar ciertos y seguros de lo que habíamos recibido. Más bien estábamos seguros que lo que habíamos recibido era el mensaje de Dios, pero nosotros ignorábamos muchas cosas que Dios había hablado a través de un profeta. Y por eso paramos por un corto tiempo para escudriñar el mensaje y después de escudriñarlo, salir a los campos. Y salimos por todos los rincones de la República, todos los ministros que habíamos unidos en ese tiempo. Salimos por todos los rincones. A mí me tocó ir a Yucatán, a otros a Chiapas, a otros lugares muy difíciles como Oaxaca o Guerrero, lugares así muy difíciles. Pero Dios nos ayudó para llevar este mensaje a toda la República. Milagrosamente, la W de México, que está bajo el dominio de la Iglesia Católica, nos concedió media hora de programa. Yo creo que el único testigo que hay aquí será el hermano Andrés Espinosa. No sé si te acuerdas. Y todos los locutores envidiaban la voz del predicador. Era el hermano Oscar Candelario. Tenía una voz privilegiada para hablar con micrófono. Una voz natural de él, pero envidiada creo que por todos los locutores que hay en el mundo. Una voz clara, vibrante, firme, una voz muy hermosa. Eso cautivó hasta los mismos locutores de la W de México. De alguna manera, Dios nos dio gracia para con los demás, para llevar este mensaje a todos los rincones de la tierra. Amén. Y lo llevábamos en la espalda, lo pasamos de contrabando. Yo mismo pasé aparatos de contrabando cuando no nos lo permitían pasar ni pagando, ni hablando a México, ni nada. Y yo les dije, yo lo voy a cruzar en el Espinazo, pero en la próxima reunión tendremos esa reproductora de mensajes. Y no era una máquina chiquita, era una máquina así como la bocina de en medio. Amén. Y pasé a pie por atrás de las aduanas y en la espalda, y crucé algunos canales de riego que estaban llenos de agua, pero los crucé, me importó un comino. En ese tiempo estaba yo en plena juventud, 28 años. Y unos muchachos paganos que se habían venido de Catemaco fueron los que se ofrecieron para irme a ayudar. Pues vamos. Rubén Tomer me esperaba a 1 kilómetro adelante de cada aduana. Cuando amaneció habíamos cruzado pues las dos aduanas que había que cruzar, la de Matamoros y otra allá adelante de San Fernando, pero yo las crucé en el Espinazo. Amén. Y así llegaban las cosas. Este mensaje tenía que correr por todo el mundo y a nosotros nos correspondía el lugar donde vivimos, es decir, México.
Y lo hicimos, al menos lo hice con todo mi corazón. Y seguí llevando cintas y todo de contrabando, y a la vista de aduanales llevé grabadoras que estaba prohibido llevar. Yo me las llevaba con toy cajas, y gracias a Dios estaban ciegos para verlo. Y me decía el hermano Andrés Pérez, qué bárbaro, dice, con toy cajas te las trajiste. Solo una vez me detuvieron con todo y familia, 1 hora. Pero yo estaba orando a Dios hasta que el hombre se acercó y dijo, vete ya, dice, puedes irte. No, hombre, que me subo a la camioneta y vámonos. Llevaba a los niños, llevaba a mi esposa. En ese tiempo, mi esposa difunta, ella siempre estuvo conmigo en esa parte. Y así era el regocijo, el gozo que había en nosotros, y todavía no se acaba aquí. Todavía no se acaba, hermano. Eso está allí adentro. La obra misionera es algo apasionante. El hombre necesita haber nacido para eso. Para que ese trabajo le sea un regocijo hacerlo. Y no llorando de miedo que nada más a mí me mandan y que no, el hombre se ofrece solo, yo lo hago en el nombre de Jesucristo. Y así muchas cosas. Por mucho tiempo estuvimos cruzando de contrabando, folletos, cintas y todo lo que necesitaban los hermanos, que cada mes nos reuníamos allá en Veracruz, en Catemaco, Veracruz. Es algo glorioso que había inundado el corazón. Eso es revelación. El fundamento de apóstoles y profetas es la palabra revelada en el corazón. Ya ustedes no tienen que hacer esas cosas. Caminamos a pie muchas jornadas, a caballo, estoy hablando de mí mismo, a caballo, a pie, en lancha. Emocionante cruzar los ríos a caballo. Eso es emocionante, hincarse arriba del espinazo del caballo y él que lo cruza a usted, benditos caballos. Sirvieron a Dios. Sirvieron a Dios. Y eran animales, eran bestias, pero sirvieron a Dios. Con los que Dios tiene más problemas es con nosotros, que tenemos raciocinio. Amén. Pero de todas maneras, cada quien hace su parte que tiene que hacer, sea positiva o sea negativa. De todas maneras tiene que hacerlo. Hasta el diablo tiene que hacer lo que se le ordena hacer. Amén. Para eso está, para hacer lo que se le ordene hacer. Entonces, estoy hablando de esto, estoy hablando de la roca, del fundamento que debe haber, que debe existir en cada hombre, en cada mujer. No importa que sea un laico, debe de tener revelación, debe de tener la roca, que es revelación, es el fundamento, es Cristo. Es la piedra principal del ángulo, del edificio. Es la revelación donde se fundamenta y crece la iglesia del Señor. Dijo Pedro, y nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas, no piedras muertas. Piedras vivas en un edificio vivo. Ese es el edificio de Dios. Amén. Entonces, miren, ya se pasó la hora, qué bueno. Qué bueno, porque ya me lo acabo mi trabajo por este día.
Entonces dice el hermano Branham, que la luz a través de las edades casi se apaga, porque en el fundamento, allá en el principio, la iglesia era extensa, grande, mucha revelación, que por poco y se nos van en el rapto y nosotros no aparecemos. Pero como Dios nos tenía elegidos, predestinados, vistos, por eso la iglesia primitiva no se pudo ir en su tiempo. Era una iglesia que trataba con ángeles. Eran ministros que trataban con ángeles y que el Espíritu Santo podía transportarlos de un lugar a otro sin necesidad de avión, ni de caballo, ni de carro, ni de nada. El Espíritu Santo los transportaba. Amén. Pero por razón de nosotros, que todavía no aparecíamos, y los designios de Dios debían ser cumplidos. Las promesas para Israel deberían ser cumplidas. Amén. Entonces, en la próxima edad, la iglesia fue los creyentes más pequeños. La tercera edad, más pequeños. Y así entre más o menos luz, la luz se fue apagando, como la luna cuando entra en eclipse, como aquella vez que lo hizo en 7, ¿cómo se le dice? Podemos decir en 7 formas, pero no es la palabra, en 7 etapas, que la luna eclipsó en 7 etapas. La última etapa, en verdad, era oscuridad total. Esa era la séptima edad. La única edad que menciona la Biblia, que Cristo está fuera de la iglesia. La edad de la Odisea, que echó fuera a Jesucristo. Es la única edad donde encontramos que Cristo está afuera. Ojalá usted no lo tenga fuera del cuadro de su casa. Ojalá usted no lo tenga a Él fuera de sus planes, fuera de su vida, y que esté viviendo solamente como un religioso hipócrita más sobre la tierra. Yo espero que cada uno de ustedes, aunque sea con el 10 o el 20 o el 30%, tengan algo de Cristo en su corazón. Amén. No se atreva a echarlo fuera. Los judíos lo desecharon, lo expulsaron, lo crucificaron, y por eso Él se vino a nosotros. Pero ahora, dice el hermano Branham, la iglesia ha hecho lo mismo. La iglesia ha echado fuera a Jesucristo, la palabra, y cada quien vive una vida como le parece que está bien, aunque conozca el fundamento de la Escritura. El creyente se esfuerza por vivir a su propia manera y en su propia religión. Echaron a Cristo fuera. Apostataron y no lo saben. Lo cambiaron, como la mujer cambia de marido. Amén. Cometieron fornicación contra Cristo al haberlo cambiado por otro. No cambie el mandamiento. No cambie la palabra por otra cosa, porque eso es fornicación espiritual. Y lo dicen hombres píos,
que he leído sus libros de hace 100 años que hablaban de ese tipo de fornicación del cual Dios le habló mucho a Israel. Cada vez que Israel se iba tras los ídolos, Dios le llamaba fornicaria, porque dejaba al esposo y se iba detrás de otros dioses. Es lo mismo hoy con el creyente. Cuando deja a Cristo, deja la palabra y se va detrás de sus propios pensamientos. Y aunque oiga al pastor, y aunque el pastor se haga viejo en sus propias narices, él sigue haciendo lo mismo, creyendo que lo que él dice es mejor que lo que la palabra dice. No nos engañemos. No nos engañemos. Hay que volver nuestros ojos a la palabra. La Odisea echó fuera al Señor Jesucristo. Es la única edad de la iglesia que Cristo está fuera. Pero la iglesia, la verdadera iglesia alrededor del mundo, se ha venido formando a donde ha venido un ministerio a ella. ¿Cuál es el ministerio que ha venido a nosotros en este tiempo, en esta edad? Amén. ¿Qué? ¿Están balbuceando? Ya se les olvidó la pregunta. Creo que ahora ni el copastor vino, no está por aquí. Estarán comiendo moscas por allá afuera. El ministerio del hermano Branham. Pero miren lo grande, ya se los dije la vez anterior, lo que dice el profeta. La verdadera iglesia alrededor del mundo se ha venido formando a donde ha venido un ministerio a ella, exactamente como el ministerio de Jesucristo. Dijo el profeta, Jesucristo ha hecho más milagros en esta edad que cuando Él caminó personalmente sobre la tierra. ¿Alguien puede decir, eso es un atrevimiento? No, Señor, porque el hermano Branham nunca creyó que por su propia mano y su propio poder obraban esos milagros. Siempre creyó que era Jesucristo el que hacía esos milagros. Por eso Él dijo, Jesucristo ha hecho más milagros en esta edad, en estos días, que los que Él hizo cuando anduvo sobre la tierra. Era el mismo Señor haciéndolos. El hermano Branham nunca jamás dijo que Él los hacía, sino Cristo. Cristo en el hombre. Entonces, allí es donde se forma la verdadera iglesia. Allí es donde ha venido un ministerio de Dios a ella. Allí se forma la iglesia por la palabra revelada. Y no toda la iglesia se sujeta a ello. Unos cuantitos. Los demás todavía siguen produciendo muchas prácticas que no ordena la palabra de Dios. Pero lo quieren usar como un pretexto para aparecer ante la familia como muy espiritual o más espiritual que los demás. Papanatas, eso es. Debemos volver a la doctrina de apóstoles y profetas y quedarnos con la sencillez del mensaje y no quitarle ni agregarle. ¿Es muy difícil?
No lo creo difícil. Creo que es más difícil quitarle o agregarle. Yo prefiero quedarme con este mensaje así como está. Amén. Porque si hay que componerlo, entonces Dios nos da mensajes que hay que recomponer. No, Dios no es tan ignorante como el hombre. El hombre sí tiene que recomponer lo de él, pero Dios no. Lo que Él habla y Él dice, eso es perfecto. Tienen la cosa en forma. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Esa piedra rechazada de la pirámide, cortada de la montaña, ¿no con qué? No con manos. Dios la envió. ¿Ven ustedes eso? El que fue rechazado. La piedra rechazada es la cabeza de esto. Es la cabeza, la piedra de corona. Y la misma que ellos han rechazado durante esta edad gentil. Parece increíble que entre nosotros haya quien rechace a esta piedra de corona. Es increíble que exista uno entre nosotros, pero existe hombres y mujeres que lo rechazan y creen que están tratando con el pastor, cuando en verdad deben saber que están tratando con Dios y su palabra. Amén. Es más delicado de lo que usted piensa. Y también es más tarde de lo que nosotros pensamos. Entonces, y la misma que ellos han rechazado durante esta edad gentil es Cristo. Y Cristo no fue cortado y luego puesto aquí como un vicario, o un hijo de Dios, o algún gran dignatario en la iglesia. Él es el Espíritu Santo. No es un vicario, es el Espíritu Santo. Cristo es el Espíritu Santo. Y la corona de la pirámide será Cristo viniendo. ¿Lo ven? Amén. Y la corona de la pirámide será Cristo viniendo. Les voy a decir algo que dice el mensajero. Muchos se quedan con la boca abierta. Y estoy hablando de ministros. Y no de aquí, de otras partes. Pero que se acerquen a refutarlo, no pueden porque está escrito así. Dijo el hermano Branham, porque yo también pensaba, bueno, si la novia fue sacada de la Odisea, ¿dónde aparece en la pirámide? No hay otra parte donde aparezca más que en la piedra de corona. Pero al principio era un pensamiento mío. Dije, porque aquí abajo están los de Éfeso. Luego en el otro escalón siguen los de la otra edad y en el otro los de la otra edad, así hasta llegar a la Odisea. Pero los que hemos sido sacados de la Odisea, ¿dónde nos encontramos en la pirámide? No hay otra parte sino en la piedra de corona. Y luego lo leí en un mensaje del profeta. La gente que compone la piedra de corona es la novia de Jesucristo. Y aquí el profeta, todavía antes de predicar los 7 sellos, él dijo, y la corona de la pirámide será Cristo viniendo.
Ese es Cristo, la piedra de corona. Es donde la novia está. No hay otro lugar en la pirámide más que la piedra de corona. Allí estoy yo y usted. ¿Está segura que allí está? ¿Están seguritas? ¿Y por qué no vienen al culto ni a la oración? ¿Usted está bien seguro? ¿Y por qué le gana la flojera para venir al culto? Si la novia no es así. La novia es una gente que arde con el fuego del Espíritu Santo y viene por devoción, por amor, por rendición. Ay, si no voy el pastor me va a dar una. Usted anda muy mal. Usted se cuida del pastor, pero el gran pastor está más arriba. Amén. Entonces dice el profeta, cuando Cristo y la iglesia, y esto lo dijo en un mensaje todavía antes de la revelación de las 7 edades de la iglesia y antes de la predicación de los sellos. Creo que fue en un mensajito que él predicó, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Allí dice el hermano Branham, cuando Cristo y la iglesia es la que está haciendo, la novia de Jesucristo, es la que está haciendo punta. Por eso siempre dice el profeta, somos pero muy poquitos. Y entre más tiempo pasa, la pirámide se hace más puntiaguda, más poquitos. ¿Usted cree que somos muchos? No, no somos muchos para el más de 500,000 que habemos en Matamoros. Los que habemos aquí ni contamos. Ni contamos en medio de 500,000. No batallaríamos para encontrarnos. No somos muchos. Parece que somos muchos, pero no somos muchos. Porque la ciudad es muy grande. Y son como 600 o 700,000. Los cálculos que hace el INEGI son mentirosos. Siempre han sido mentirosos. Por órdenes de los que los mandan a hacer los censos. Porque si la ciudad es de 700,000, ellos tienen que hacer, en su reporte diga que Matamoros solo tiene 500,000. ¿Saben para qué? Para que el gobierno federal aporte menos dinero. Entre más habitantes haya en un estado, más dinero la federación tiene que aflojarle. Entonces se vuelven una bola de mentirosos. Nadie les cree nada. Si nada más cuenta uno las puras colonias. Y una vez las conté, ahorita son más de 200. Pero yo una vez conté 200, dije, con estas 200, de 1,000 cada uno, pues son 200,000. Eso es bajita la mano. Y esos están reportando que somos 400,000. Pero nada más sabemos que hay colonias que tienen más de 1,000. Y que hay mucho más de 200, hay creo 400 o 500 colonias ahora. Y todavía siguen reportando que somos 500,000. Pero esas son tretas de los gobiernos para darle menos dinero. Pero bueno, ya sea que seamos 500,000 o 700,000 los que habemos sentados aquí, aunque estuviera el templo lleno, no somos nada delante de 500,000.
Somos una migaja, somos una minoría totalmente. Y luego todavía hay que expulgar. Todavía hay que expulgar como cuando está limpiando el frijol, el que está picado, échelo para allá, el bueno para acá. Todavía hay que expulgar la iglesia para encontrar los que en verdad son. Y yo no tengo autoridad para hacer eso, aunque soy su pastor. Si no la tengo yo, tampoco la tiene ni el copastor, ni los síndicos, ni los diáconos, ni nadie. Eso está en la soberanía de Dios. Entonces, pues la pirámide está haciendo punta. Y dice el hermano Branham, y la pirámide es la gente del mensaje. Estamos en la edad de la cabeza. La cabeza es Cristo. Ya no hay, después de la cabeza ya no hay para dónde crecer. Solamente algún chipote que le nazca a uno ahí, pero en lo natural ya no hay cómo crecer. Como dijo el calvo, dijo, si no estamos calvos, lo que pasa es que crecimos más que el pelo, dice, y se nos salió el pelo, dice, y nosotros crecimos un poquito más arriba. Pero pues tratando de hacer broma de su propia condición, que no es vergonzoso, pero pues los hombres lo toman como una vergüenza, no todos. Otros les da vergüenza traer canas. Pues a mí nunca me ha dado vergüenza. ¿Por qué? Pero a algunos sí les da vergüenza tener canas. Y se lo pintan y se lo vuelven a repintar. Y bola de tramposos, les digo yo. Pero sí les digo que cuando se lo pintan se ven más arrugados. Ya les he hecho miedo con eso. Pero es verdad. Yo he visto gente que es canosa y luego los miro bien con el pelo bien negro. Digo, ay, cuela, pero bien arrugados de la cara. Se echa de ver más. Y yo siempre digo, no, así estoy bien. Voy a andar como las mujeres. Ay, me salió una cana. Ay, tengo otra cana acá. Y ahí le andan pintando y repintando. Que salgan del color que quieran. Eso allí está, aunque lo pinten. Allí está. Usted se está echando mentiras usted sola. A usted solo se está mintiendo. Y se está creyendo sus propias mentiras. Y qué feo es eso, mentirse a sí mismo y creérselo. Creérselo. Entonces, dije que iba a terminar, mire, ya se pasó, estoy cometiendo el sacrilegio de pasarme con 10 minutos. Dios como quiera les bendice. No esté pensando en los bolis, hermana, no esté pensando en eso, de que ya es tarde, ya. Porque si eso le perturba la mente, no vuelva a traer bolis y verá cómo Dios la bendice. Si eso la está perturbando, ay, el hermano se está tardando mucho y no voy a vender mis bolis. Pues se los come, son bien sabrosos. Yo cuando vendía tamales, yo hasta le rogaba al Señor que sobraran. Porque los que sobraban eran los que me cenaba. Pero casi siempre ya para cuando salían, yo ya había recorrido el barrio y ya estaba contratado, por docena ya estaban contratados todos los tamales. Cuando salían los echábamos en bolsitas y me iba en mi bicicleta repartiendo y cobrando. Negocio redondo. No ganaba mucho, pero sí sacábamos el día. A otros les da vergüenza vender. Vergüenza nos debería dar cuando los niños están llori y no hay que comer y nosotros tirados de panza allí.
Y luego vienen los recibos de la luz, del agua y todavía tirados de panza. A mí me gustaba, si no hay una cosa de otra, vender tamales. Y cuando veíamos que la demanda era más de lo que íbamos a hacer, pues hacíamos más y un poquito más para cenar con todos nuestros niños. Y yo anduve vendiendo tamales, por si usted no lo sabía. Y nunca me dio vergüenza, si estaban bien sabrosos. Y luego cuando ve usted que la feriecita empieza a caer a la bolsa, pues ¿cómo le va a dar vergüenza? Bueno, entonces dejemos eso por la paz. Entonces dice el hermano Branham, cuando Cristo y la novia se unan perfectamente, dice, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la manifestación del poder de Cristo como corona, como la piedra de corona en esta gran pirámide. El material que Él usará se llama la novia. Es la gente con la que Él trabajará y con la que Él caminará por 40 días aproximadamente después de la resurrección. Hermano, ya quisiera estar en ese momento. Aunque para llegar allí hay que convertirse de corazón. Hay que vivir correctamente. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Hay que ser una verdadera manifestación de la persona de Cristo sobre la tierra y no un fanfarrón que ni deseos tiene en verdad de ser un cristiano o una cristiana y solo está fanfarroneando con ritos y con esto y con apariencias y todavía teniendo odio y rencores. Eso no sirve para nada. Eso es basura denominacional. Eso es paja condenada a ser quemada. Pero hay un grano predestinado para ser llevado al alfolí de Dios. Lo que sea semejante a esta palabra de Dios. Llegaremos, la novia, llegaremos a ser un libro abierto, una Biblia abierta y viva en carne. Amén. ¿Sí lo entendieron? Así como Cristo fue la palabra encarnada. Él era el cuerpo de la palabra. La novia llega a ser el cuerpo de Cristo a través de su palabra, estando perfectamente unida a la palabra. Y así como Cristo reveló a un Dios invisible, la novia revelará a un Cristo invisible, que se hará visible por las obras, los hechos y las palabras y la conducta de cada uno de nosotros. Se revelará y se manifestará y caminará sobre la tierra por 40 días antes de que oigamos la última trompeta del sube acá. Dios les bendiga, hermanos, y oren a Dios, como dijo Jesús, por ser tenidos por dignos. Amén. Oremos a Dios por ello. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor y nos despediremos en oración. Mañana no sé si desde qué horas van a tener. Pues mañana tienen que levantarla.
A ver, no me han reportado nada, ni síndicos, ni diáconos, ni espirituales, ni carnalones, ni... Nadie ha reportado nada sobre lo que van a hacer mañana. Pues para reportarle a la iglesia, hermanos. En la cocina no va a haber actividad, nomás va a venir la hermana Viga y unas hermanas. Y Bueno, eso es lo que se va a hacer más. no va a haber actividad mañana, pero la tenían